bárbaro. Oigan, pasando a otras cosas, 12:55 de la tarde y es justamente la hora de entrar y de cruzar el límite, pero el límite de la fama. Y vamos a entrar con un gran personaje que fue llamado como el rey de la carpa. ¿De quién se trata en esta ocasión, Héctor Vargas? ¿De quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, iba a decir buenos días, pero ya es tardes. Estamos aquí en la límite de la fama, como bien dices, Sí. vamos a hablar de Jesús Martínez Rentería, mejor conocido como Palillo, el rey de la sátira mexicana o rey de la carpa. ¿Te acuerdas de él? Que Por supuesto. tenía siempre el chiste perfecto, que mezclaba con política, con telenovelas, para darle, digamos, este gancho que pudiera ahora sí que atrapar al público mexicano y que se convirtió, digamos que era el favorito del público, pero era muy odiado por otro sector. Así es. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Me encanta. Arrancamos al límite de la fama, Jesús Martínez Palillo. Yo quería enseñar todo México. No haga pausas porque se presta a malas interpretaciones. Y como todo México, sígale de frente. Un hombre fuera de los escenarios fue Jesús Martínez Rentería. Como hijo de Jesús Martínez y Beatriz Rentería, nació en el barrio del Santuario en Guadalajara, Jalisco, el 13 de abril de 1913. Desde muy chico conoció la tragedia, pues cuando era un niño sufrió la muerte de su padre inesperadamente cuando tenía tan solo 8 años de edad, por lo que tuvo que apoyar con los gastos de la casa para sacar adelante a la familia. Según algunos textos, Jesús Martínez estudió la primaria en un orfanato llamado Luis Silva de su tierra natal. Algunas personas que lo llegaron a tratar aseguran que era un niño muy estudioso, pero muy inquieto, de esos que siempre arrancaban carcajadas con sus ocurrencias, por lo que era normal verlo rodeado siempre de otros niños que lo seguían a todos lados, ya que en todo momento los hacía reír. El tapatío era conocido por familiares y amigos cercanos como el Milusos, pues antes de dedicarse de lleno a la comedia, se empleó como agente de tránsito, acólito, fotógrafo y hasta de novillero, e incluso fue primer soprano del coro de la Catedral Tapatía para llevar un poco de dinero a su casa. Pero fue cuando tenía 19 años de edad que tuvo su primer contacto con los escenarios, cuando se desempeñaba como corista en el Teatro Principal. ¿Qué tiene carnaval aquí en México? Carnaval electoral es una pachanga que hacemos los mexicanos cada 6 años. Y en la que tomamos parte voluntariamente todos. Unos disfrazados de borregos, otros de güey, pero ahí vamos todos. Mientras trabajaba como corista en el Teatro Principal, Jesús Martínez tenía un trabajo como dependiente de una tienda de vinos para continuar apoyando a su familia económicamente. Como parte del coro, el tapatío inmediatamente se ganó el cariño y la atención de los asistentes gracias a sus ocurrencias, espontaneidad y chistes. Al ver que podía mantener al público riendo a carcajadas, decidió abandonar el coro e inició una serie de rutinas cómicas que se convirtieron en la sensación del lugar. Justo cuando comenzaba a darse a conocer como cómico, nació el mote de Palillo, apodo que consiguió debido a su extrema delgadez. Tras abandonar su trabajo como encargado de una tienda de vinos, Palillo tomó el toro por los cuernos y llevó sus sketches hasta las famosas carpas. Su trabajo en las carpas tapatías fue todo un éxito, debido a que hablaba sin tapujos de política. Siempre decía lo que pensaba sobre el escándalo político del momento y lo aderezaba con chistes que arrancaban carcajadas hasta el más serio. Jesús Martínez se convirtió en el cómico más importante durante la época de las carpas en nuestro país. Palillo fue considerado el rey de las sátiras, pues en los años 40 y 50 resultaba más fácil creerle a un cómico que a un político. De ahí fue que Jesús Martínez se convirtió en el líder del pueblo durante muchos años. Es que si algo se comentaba en ese entonces, Mau, es que Palillo no tenía filtro. Él lo que veía, lo que se comentaba en política, él lo pasaba a sus espectáculos. Totalmente de acuerdo contigo. Y hay una cosa importante que decirle al público también. A partir de este momento, es la 1 de la tarde, muchachos, y sale el sol de mediodía. Ahí está, 1 en punto de la tarde en este momento, hora del tiempo del centro de México. Oye, un personajazo entonces. Y si era un hombre que no tenía, como bien decimos aquí en México, no tenía pelos en la lengua. Lo que decía, lo que veía y lo que sabía, lo decía y lo expresaba. Exactamente, el público le aplaudía, siempre estaba ahí en primeros lugares, lo ovacionaban, pero hubo unos quienes lo golpearon, lo censuraron, le clausuraron el teatro e incluso lo amenazaron muchas veces. Seguramente de muerte. No, eso fue nada más leve.
Vamos a ver la segunda parte del Límite de la Fama, Palillo. Venga. La pasión de Isabela, aunque sea mi hija la desgraciada, Nelly, diga muchacha, por más que le digo, salte de allí, ponte a talorear en otra cosa. Ahí está metida hasta las chanclas la hija de su panillera. Solo Palillo se atrevió a hablar de los políticos al mismo tiempo que arrancaba carcajadas a todos los asistentes a sus rutinas. En aquel entonces mucho se rumoraba que Palillo solo actuaba en carpas por dinero, es decir, que conseguía más efectivo trabajando en estos escenarios improvisados que en cualquier otro lugar. Pero el tapatío siempre aseguró que las carpas eran los grandes lugares donde se reunía el pueblo y era el lugar perfecto donde iba la gente que sabía cuánto costaba ganarse un peso. Fue en 1937 cuando Palillo hizo su debut en el Teatro Colonial de la Ciudad de México, luego de convertirse en una estrella en Guadalajara. Lo que comenzó como una temporada corta, se transformaron en 7 años sobre el escenario de ese lugar. Después, se mudó al Teatro Folies Bergère, en donde su éxito se prolongó por 11 años consecutivos. El Teatro Blanquita, el Esperanza Iris, el Lírico, el Cervantes y el Margot fueron otros recintos en los que participó exitosamente. Pero fue en el famoso Teatro Folies, en donde además del reconocimiento, la ovación y el aplauso, Palillo conoció la censura, los golpes, el encarcelamiento y la suspensión de sus funciones. El osito panda. Gordo. ¿Cómo no va a estar gordo si es el único mexicano que traga 3 veces al día aquí? Oso consentido y chiqueado. Los niños del Exahualcoyo, si acaso un desayuno a la semana, pero este consentido chiqueadocito, 4 médicos veterinarios de cabecera, aire acondicionado. Más de uno se molestó en aquel entonces con el trabajo de Palillo sobre el escenario. Un sector de la política no estaba de acuerdo en sus sketches, plagados de sátira y crítica al régimen que gobernaba en aquel entonces, que en más de una ocasión iban a amedrentarlo al teatro e incluso le suspendían la función para pedirle que le bajara a sus críticas. Y es que Palillo tenía el chiste correcto, la parodia perfecta y el comentario adecuado para cualquier situación que estuviera atravesando el país relacionado con la política, que incomodaban a más de un alto funcionario. Jesús Martínez pisó la cárcel 9 veces por el simple hecho de realizar sátiras políticas sobre el escenario. También sufrió golpizas por hacer su trabajo y hasta clausuras de teatro. Según algunos rumores, el actor cargaba con un amparo en su bolsa para prevenir cualquier tipo de agresión o injusticia en su contra. Sin embargo, el documento no siempre le servía. México tiene muy presente grandes trabajos que realizó en aquel entonces, como Agarren a López Porpillo, El retrato de Dorian Way y Cuna de Robos, entre varios más. En radio y televisión fueron pocas sus participaciones, mientras que en cine protagonizó las películas Ay Palillo no te rajes y Lo que el viento trajo en 1941, mientras que en 1947 filmó Palillo Vargas Heredia a petición de su público, que resultaron un fracaso en taquilla. Te digo que tenía para todos con esos títulos de Agarren a López Porpillo, Cuna de Robos, entre varios más. Obviamente haciendo alusión al expresidente Exactamente. José López Portillo, ¿no? Y En su momento. a las telenovelas que estaban en auge en ese entonces. Sí, La totalmente. Seguimos. Estoy emocionado con esta historia. Seguimos con la tercera parte. Vamos a escuchar a ver cómo era el gran Palillo fuera de los escenarios, porque es papá de una reconocida actriz. ¿Tú sabes quién es, Mau? Sí, claro, besos grandes. ¿Cómo fueron sus últimos días? Porque de repente dijo, ya me retiro, ya estoy muy cansado, me retiro. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Aquí está en la tercera parte. Venga. Se puso a leer el discurso oficial. Hasta que el ayudante le dijo, señor presidente, los aros olímpicos no se ven. Fuera de los escenarios, Palillo fue futbolista de corazón, de esos conocidos como de hueso colorado y admirador número 1 de las Chivas del Guadalajara. En múltiples ocasiones portaba la camiseta de su equipo favorito, situación que generaba mucha controversia entre los asistentes a sus shows, pues la mayoría no estaba de acuerdo en que promoviera solo un equipo de la Liga de Fútbol Mexicana.
También fue socio fundador de la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como ANDA, en donde destacó por ser un luchador sindical incansable. El comediante estuvo casado con la nicaragüense Hilda Solórzano, con quien procreó 5 hijos, entre ellos la reconocida actriz de cine, teatro y televisión, Ana Martín. En 1983, el comediante patrocinó la construcción de un recinto deportivo multiusos ubicado en la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México, con capacidad para 6,000 personas, que lleva su nombre. Entre sus actividades como empresario, destaca la apertura de la Carpa México, que estuvo instalada en Avenida Paseo de la Reforma Norte, en la Colonia Guerrero. Y en 1986 recibió la medalla Eduardo Arosamena de parte de la ANDA, mientras que unos años más tarde anunciaría su retiro definitivo de los escenarios. Será de nosotros mañana y esperando el próximo informe que a lo mejor nos van a decir: Honorable Congreso de la Unión, sálvese el que pueda. Según algunos reportes, fue en 1990 cuando Jesús Martínez Palillo anunció su retiro de los escenarios en medio de una serie de especulaciones de parte de sus admiradores y medios de comunicación. Tan solo 2 años más tarde se confirmó que el actor enfrentaba una batalla contra el cáncer. Unos meses después, se anunció a través del radio y la televisión que se necesitaban donadores de sangre para el comediante. Uno de sus grandes amigos, Raimundo Mesa, reveló en una entrevista que acudió al llamado y de inmediato se reunió con el actor en el hospital, pero lo notó más mal de lo que esperaba, pues Palillo ya presentaba una extrema delgadez, unas grandes ojeras y los ojos hundidos. Jesús Martínez Palillo falleció el 11 de noviembre de 1994 a consecuencia de un coma hepático y, como siempre, quiso hacerlo sin deberle nada a nadie. Su familia lo recuerda como aquel hombre sencillo que estaba en contra de las injusticias, pues en una ocasión terminó hasta en la delegación por defender a unas prostitutas que fueron víctimas de extorsión por parte de unos policías. Colegas cercanos como Héctor Suárez aseguran que Palillo era un hombre bueno, poseedor de una nobleza maravillosa y sincero, mientras que el público mexicano lo recuerda como el comediante que no tenía miedo a hablar con la verdad, como aquel actor que utilizaba lo que ocurría en nuestro país para hacer chistes y enfrentar la realidad en la que se vivía en aquel entonces, pero principalmente como el rey de las carpas. Mira nada más. El rey de las carpas, el rey de la sátira política, un hombre completo. Exactamente, era de los consentidos, porque como bien dices, decía todo sin filtro, sin pelos en la lengua. Tremendo, tremendo. Gracias, Héctor Vargas, Gracias, como siempre, Mau. por llevarnos al límite de la fama con las figuras más importantes del nuestro medio país. del espectáculo. Gracias, Héctor Vargas. Gracias a ti, Mau. Seguimos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.